Chicos, ya que es Nochebuena, voy a subir que hay doble capítulo hoy día. Sé que la verdad iba a subir el capítulo dice el delincuente escolar, pero bueno, tengo que admitirlo que al momento de escuchar la historia me interesó demasiado, espero que ustedes también le hayan interesado. Así que simplemente me agobió la curiosidad y quise traer la siguiente parte de este fanfic. Normalmente lo tendría que traer otros días, pero bueno. Ya, porque hoy día es Nochebuena, también, no sé si mañana voy a subir capítulo, así que ya que mañana es Navidad, mañana tengo que andar voy a estar un poquito ocupado, o tal vez sí lo haga, pero no sé la verdad, así que vamos a ver qué pasa. Pero si es que subo capítulo mañana, bueno, que se tendrán doble video hoy día y puedan disfrutarlo tranquilamente. Bueno, ahora sí, simplemente me callo, espero que lo disfruten. Apoyen el canal con su like y suscripción, que estamos cerquita de los 5000 suscriptores, poquito a poquito estamos subiendo. Y ya bueno, habiendo dicho todo esto, ya no me queda nada más que decir que chao chicos, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bye bye. Issei el dragón inmortal. Capítulo 5. Cautelosa curiosidad. Mientras Issei caminaba siguiendo a Sona, quien lo había convocado para una conversación, decidió que no respondería de manera directa a las preguntas que ella pudiera formular. No obstante, una inquietud curiosa se agitaba en su interior, preguntándose qué tipo de interrogantes le plantearía la joven líder. Por otro lado, Rías Gremory, al observar cómo Issei era guiado por Sona, sintió su interés despertar. Su mente ya había comenzado a maquinar planes para investigar más profundamente a Issei. Había una mezcla de curiosidad y cierto enojo en ella por la situación anterior. Su inquisitividad se centraba en descubrir la verdadera identidad de Issei. Aunque el choque entre ellos había sido, en su mayoría, un accidente, Rías podía sentir que algo más subyacía en ese encuentro. Había algo desconocido y misterioso en la esencia de Issei, algo que despertaba su curiosidad. Sin embargo, otro pensamiento intrigante la atrapó. Sona rara vez abandonaba su despacho, y mucho menos para recibir a un visitante inesperado como Issei. Sabiendo de la amistad que compartían, Ria se cuestionó si Sona lo había invitado por su linaje demoníaco. Tras meditar sobre estas ideas, Rías decidió apartarse discretamente. Las interrogantes llenaban su mente y necesitaba tiempo para procesar todo. Mientras tanto, Issei permanecía sereno en su asiento, observando su entorno con agudeza. Había percibido la presencia de más personas en la sala, pero eso no le inquietaba. Sona, por su parte, se hallaba sentada tras su escritorio, examinando los documentos relacionados con Issei. A su lado, Tsubaki lo estudiaba con una mirada gélida, evaluando su comportamiento. Aunque Issei notó la mirada fría de Tsubaki, no le afectó de manera negativa. Por el contrario, se sentía gratificado por el hecho de ser observado tan atentamente. Sentirse importante y peligroso en ese contexto alimentaba su ego y le proporcionaba una satisfacción singular. De repente, Issei rompió el silencio en la habitación con una voz tranquila y seria. Entonces, ¿a qué debo el honor de ser invitado a este encantador lugar? La tos nerviosa de Tsubaki apenas lograba disimular sus propios nervios, mientras fijaba una mirada intensa en Issei. Sona, por su parte, formuló sus preguntas mientras la tensión parecía densificar el aire. Comprendo que esto pueda haber sido inesperado, Youdou, comenzó Sona con un tono de voz mesurado, su semblante serio pero respetuoso. Tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras, si estás dispuesto a hacerlo. Issei asintió con calma, mostrando aparente tranquilidad, aunque sus ojos dejaban entrever una chispa de cautela. Puedo escuchar tus preguntas, pero no prometo responder a todas. Sona asintió en señal de comprensión y prosiguió, en primer lugar, me gustaría saber si ya estabas familiarizado con lo sobrenatural. Issei tomó un momento para reflexionar sobre la pregunta, eligiendo sus palabras con cuidado. En un mundo lleno de enigmas, nunca se sabe cuándo podría uno verse en la necesidad de luchar por su vida. Además, ¿recuerdas esa criatura? El ángel caído. Aunque para mí se asemejaba más a un cuervo que a otra cosa. Respondiendo a tu pregunta, no tenía experiencia previa con lo sobrenatural. Sona sintió, su evaluación constante de Issei no cedía. Entiendo. Siguiendo esa línea, ¿podrías decirme quién eres o qué eres? Tu presencia y aura resultan inusuales.
Una ceja de Issei se arqueó ante la pregunta. Respecto a quién soy Oudo Issei. Y en cuanto a lo que soy, eso sigue siendo un secreto, respondió con calma, intensificando la intriga en la mente de Sona. Sona aceptó la respuesta, consciente de no presionar demasiado si Issei no deseaba revelar más. Entendido. No obstante, ten en mente que no puedes causar problemas en la academia. Además, todos aquí son humanos. Un suspiro ligero escapó de los labios de Issei mientras mantenía una mirada firme en los ojos de Sona. No entiendo por qué me someten a un interrogatorio como si fueran los dueños de este lugar. Pero si te preocupa que cause problemas, puedes estar tranquila. No lo haré, a menos que logren enfurecerme. En ese caso, habrá un problema. No importa si se trata de humanos o de cualquier otra criatura, si me llevan al límite, los destruiré, declaró con una voz seria y contundente, lo que perturbó ligeramente a Sona. Tsubaki, siguiendo su instinto, se puso alerta, lista para responder ante cualquier amenaza potencial. No obstante, Sona no dejó que el miedo o los nervios la dominaran, sosteniendo la mirada de Issei con seriedad. Espero que cumplas tu palabra. No podré quedarme tranquila si causas algún tipo de escándalo. Pero antes de que te retires, tengo una última pregunta. ¿Cuál es tu objetivo aquí o qué planeas hacer? Preguntó con genuina intriga, mientras sus ojos escrutaban a Issei, quien se encontraba relajado en el sofá. Issei se tomó un momento para reflexionar, sopesando su verdadero propósito en esta nueva etapa de su vida. En el pasado, su objetivo era la destrucción y la venganza, pero en este nuevo mundo, su propósito aún no estaba completamente definido. Sin embargo, una idea estaba germinando en su mente. Destruir, susurró involuntariamente en voz alta. Sona sintió un estremecimiento al captar la tristeza que resonaba en esas palabras. ¿Destruir? Indagó Sona, pero Issei apartó rápidamente su mirada de ella. No le presten atención, solo fue un pensamiento fugaz, comentó con tranquilidad mientras agitaba su mano en un gesto de desestimación. Sin embargo, Sona no estaba convencida de ignorar lo que Issei había expresado. La tristeza en su voz la dejó perpleja y preocupada por el estado mental de Issei. En cuestión de segundos, su curiosidad y preocupación hacia este misterioso joven se profundizaron aún más. Issei hizo un gesto como si recordara algo en ese instante, atrapando la atención de Sona y Tsubaki. ¿Sabes qué debo hacer para avanzar de grado y salir de este lugar? Mencionó con un rastro de enojo en su voz. Dado que el director no le había proporcionado una explicación clara sobre la posibilidad de avanzar de grado, Issei estaba buscando formas de acelerar su progreso. Además, estaba confiado en que podría conseguir dinero fácilmente. Sona captó la necesidad en los ojos de Issei, y una idea empezó a tomar forma en su mente. Sí, asintió Sona, ganando por completo la atención de Issei. Pero a cambio, quiero algo. Sona formuló su petición. La actitud seria y firme de Sona sorprendió a Issei. No había esperado que ella fuera tan directa en sus demandas. ¿Y qué es lo que quieres? No soy un dios, pero si está a mi alcance, puedo hacerlo. Sona reflexionó detenidamente antes de hablar, manifestando una seriedad evidente. No es algo desmesurado. En algún momento, puedo requerir tu respaldo. Como mencionaste, en este mundo, a veces es esencial luchar por la vida. Quiero que me apoyes en esos momentos difíciles. Con tu poder y siendo el nuevo portador del Boosted Gear, estoy segura de que no habrá problemas. La declaración de Sona tomó por sorpresa a Issei, quien se preguntó cómo habría descubierto su conexión con Drake. Aunque no se sintió particularmente perturbado por las palabras de Sona, Tsubaki, por otro lado, quedó cautiva por la revelación. El nuevo portador del Boosted Gear, el Sekiryu-Tei. La información la dejó nerviosa, ya que sabía que cada portador de ese artefacto y su rival, el Emperador Dragón Blanco, estaban destinados a un enfrentamiento épico. Los inquilinos de estos artefactos los convocaban para una batalla que determinaría su destino. Se preguntaba quién saldría victorioso en esta generación y cómo se desarrollaría esta lucha. Estaba llena de expectación ante lo que se avecinaba, aunque temerosa de que las batallas en esta generación pudieran ser particularmente devastadoras. Vaya, pareces estar mejor informada que yo, comentó Issei con una pizca de humor. Y en cuanto a tu petición, está bien.
Además, me vendría bien tener a 2 sirvientas trabajando para mí. Sus últimas palabras fueron susurradas, pero tanto Sona como Tsubaki las escucharon claramente debido a su excelente audición. Cuando dije que deseaba ser tu sirvienta, pensó Sona con indignación. No estaba dispuesta a someterse como una simple sirvienta, especialmente siendo un demonio de alta clase. Poseía su orgullo y no se rebajaría ante nadie. Tsubaki compartió los mismos pensamientos que Sona, y ambas observaron a Issei con seriedad mientras continuaba hablando. Entendido, entonces eso queda acordado. Ahora, me gustaría conocer tu opinión sobre mi solicitud, dijo Issei, aliviando así la tensión en el aire. Sona aclaró su garganta ligeramente para disipar la tensión antes de hablar. Es sencillo. Debes destacarte en todos los aspectos. Participar en eventos para aumentar tu popularidad, obtener buenas calificaciones y ser el primero en todo. Interesante. ¿Y eso es todo? Intervino Issei, permitiendo a Sona continuar. No del todo. Falta lo más importante. Debes cambiar esa actitud negativa que tienes, señaló a Issei con un dedo, provocando una reacción de sorpresa en él. Tal vez te sientas cómodo con tu actitud, pero no caes bien a los demás. Si realmente deseas sobresalir y progresar, necesitas cambiar tu reputación. En otras palabras, debes convertirte en un alumno ejemplar, concluyó Sona, liberando así parte de la frustración que había sentido anteriormente. Para ella, lidiar con la personalidad esquiva y voluble de Issei era desconcertante. Su humor cambiaba de bueno a malo en un abrir y cerrar de ojos. Issei, por su parte, se sorprendió ligeramente por el sermón de Sona, aunque estaba de acuerdo hasta cierto punto. Parece que acabo de recibir una reprimenda, pensó con asombro. Incluso Drake intervino humorísticamente, vaya, parece que una mujer acaba de regañarte. Casi podría ser tu esposa. Issei se quedó en silencio por un momento, su mirada dirigida hacia Sona, pero luego una sonrisa genuina y sincera emergió en su rostro. De alguna manera, comenzó a reír, una risa genuina que no había experimentado en mucho tiempo. Eres realmente una chica interesante, comentó entre risas. Tomaré tu palabra en cuenta. Dicho esto, Issei se retiró, dirigiendo una última mirada a Sona. Referente a las preguntas que mencionaste antes, considera que estaré a tu lado como un aliado. No deseo que esa pelirroja sufra algún inconveniente. Aunque intentaré convertirme en un alumno ejemplar, si cruzan la línea, no tendré más opción que enseñarles una lección, fueron sus últimas palabras antes de alejarse. Sona se preocupó por ello. Sabía que Rías era terca en ocasiones, pero también estaba consciente de los riesgos. Solo esperaba que Rías no tomara ninguna decisión impulsiva que pudiera convertir a Issei en un enemigo. Y bien, Tsubaki, ¿cuál es tu opinión sobre Youdou? Inquirió Sona a su amiga. Tsubaki meditó un momento sobre la situación y respondió, creo que las cosas ya no serán las mismas. Además, si él es el portador del Boosted Gear, su rival no tardará en aparecer. Sona sintió ante las palabras de Tsubaki, reconociendo la verdad en sus palabras. La vida de Issei estaría rodeada de problemas simplemente por portar el Boosted Gear. Solo espero que Rías no haga ninguna locura, comentó Sona, esperando que Rías Gremory no provocara ningún conflicto innecesario. Por otro lado, Issei regresaba a su aula solo para encontrarse con la única persona que preferiría evitar. Rías Gremory. Issei suspiró y pensó. En serio, porque siempre tengo que pasar por esto. Capítulo 6. El enigma de la segunda oportunidad. Issei estaba sumido en la intranquilidad mientras permanecía en su asiento dentro del aula. Desde que se dio cuenta de que no tenía un objetivo concreto en esta nueva vida, había estado luchando con preguntas sin respuesta. ¿Qué debería hacer? ¿Matar? ¿Destruir? ¿Simplemente vivir una vida feliz? La confusión lo había abrumado por completo. ¿Por qué había recibido esta segunda oportunidad? ¿Realmente se la merecía? Se preguntaba una y otra vez, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Sin embargo, había un recuerdo vago que se aferraba a su mente, una conversación con un ser divino que había llevado a cabo antes de volver a la vida. Recordaba un trato, aunque las palabras exactas se le escapaban. Pero tenía algo que ver con lo que estaba buscando, eso estaba seguro, aunque la memoria se le resistía.
Esto es extraño, murmuró para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Durante toda la clase, Issei continuó en su propia introspección, pero las respuestas parecían esconderse en las sombras de su mente. Era como si una parte de él estuviera sellada, inaccesible en este momento. Finalmente, Issei decidió dejar de forcejear con las incógnitas que lo atormentaban. Miró hacia el cielo, dejando que sus pensamientos fluyeran con la brisa. Tal vez más tarde logré descubrir este sentimiento extraño. Ahora, solo debo disfrutar del presente, se dijo a sí mismo mientras abandonaba el aula. Lo que Issei no notó debido a su distracción era que sus compañeros y amigos lo miraban de manera peculiar. Para ellos, Issei parecía haber cambiado significativamente, como si hubiera experimentado un crecimiento personal o hubiera madurado de alguna manera. Issei se aventuró en busca de un lugar tranquilo donde descansar y alejarse de las absurdas problemáticas que sus amigos tenían con las chicas. Por suerte, encontró el lugar perfecto. No era particularmente hermoso, pero ofrecía un rincón bajo un árbol con una rama que serviría para descansar su cuerpo. Como había anticipado, el lugar resultó ser adecuado. Al recostarse, Issei se relajó por primera vez en mucho tiempo. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas del árbol, bloqueando el resplandor directo y creando un ambiente cálido. La brisa ligera que acariciaba su rostro completaba la tranquilidad que tanto necesitaba. Pero su paz se vio interrumpida cuando un aroma dulce y cautivador llegó a su nariz. Siguió el rastro del aroma con la mirada y se encontró con una chica de cabello blanco que emanaba una extraña sensación de familiaridad. Issei percibió un aroma familiar, el mismo olor que Rías tenía. ¿Podría ser que ella también fuese un demonio? Issei se sentía perdido en este mundo de demonios, ángeles y otras criaturas, sin un conocimiento profundo sobre cómo funcionaba. Sabía que involucrarse con ellos sería un dolor de cabeza. Sin embargo, tenía una razón para aliarse con Sona. Recordaba claramente cómo ella lo había ayudado en un momento crucial al poner una barrera que evitó que su poder se filtrara al mundo, lo que podría haber causado graves problemas. La chica albina, llamada Koneko, de alguna manera notó la mirada de Issei y giró la cabeza hacia arriba. Aunque su presencia lo había sorprendido, ella parecía no haberse dado cuenta de la presencia de Issei hasta que escuchó un ligero movimiento detrás de ella. Issei, por su parte, ignoró la presencia de la chica. Según sus recuerdos, no la conocía demasiado y nunca había intercambiado palabras con ella. Sabía su nombre y poco más. Pero algo en Koneko lo inquietaba. Su aura era diferente. Además del olor a demonio, había otra esencia en ella que confundía a Issei. Era como si estuviera luchando por liberarse, como si Koneko la reprimiera. Parece que cada persona tiene su propio pasado y metas en este mundo, reflexionó Issei antes de intentar volver a dormirse. Sin embargo, su sueño fue nuevamente interrumpido cuando escuchó a Koneko comiendo sus aperitivos. Eso le recordó que, desde que llegó a este mundo, no había tenido la oportunidad de disfrutar de ningún dulce. Volvió la cabeza hacia Koneko, quien, al notar la mirada de Issei en su comida, la escondió rápidamente. Ni lo pienses, murmuró Koneko en un susurro, aunque Issei escuchó sus palabras claramente. Las palabras de Koneko lo hicieron sentir incómodo. Solo había estado observando los dulces, pero ella lo había malinterpretado. La gente de este mundo era complicada. No sé en qué estás pensando, niña, pero no estoy interesado en robarte tu comida. Además, no me gusta quitarle cosas a los niños, declaró Issei mientras descendía del árbol y se alejaba. Sin embargo, no se dio cuenta de que había despertado la intriga y la furia de la chica. Me acaba de llamar niña 2 veces, murmuró para sí misma mientras comía su comida con rabia. Es extraño, su olor es extraño. Koneko, una vez que terminó de comer, se fue caminando tranquila para informar a su ama, Rías Gremory. Mientras tanto, Issei lidiaba con su apetito recién despertado. Maldijo en silencio la academia y sus reglas estrictas. Quería salir de ese lugar lo más rápido posible. De repente, escuchó su nombre. Se volteó y vio a sus amigos siendo perseguidos por un grupo de chicas del club de Kendo liderado por Murayama y Katase. Los chicos parecían desesperados y buscaban su ayuda.
Issei los ignoró, pero sus amigos, Matsuda y Motoama, lo agarraron por la camisa con fuerza, lo que le provocó un dolor de cabeza debido a los problemas en los que se metía constantemente. Escúchenme, par de imbéciles, solo una vez más. Dejen de molestarme con sus tonterías, y les juro que los reduciré a carne picada. Luego beberé su sangre, como hago cada día. ¿Entendieron? Gritó Issei mientras apretaba con fuerza sus manos en sus cuellos. Los dos estaban aterrados. Issei ya no era el mismo y ahora infundía aún más miedo con su mirada vacía. Aflojó su agarre, permitiendo que cayeran al suelo, tosiendo con fuerza. Luego, se volvió hacia las chicas, que estaban atónitas por lo que acababa de suceder, pero Issei las ignoró y continuó su camino. Todo esto fue observado por dos personas. Sona y Rias. Sona observaba con sorpresa cómo Issei estaba cambiando su reputación, lo cual la sorprendía. En cambio, Rias lo miraba con otros pensamientos. Desde el momento en que lo conoció, Issei había despertado su interés, especialmente después de aquel incidente en el pasillo, donde intentó hablar con él pero fue completamente ignorada. Ser ignorada por primera vez en su vida había despertado en ella una curiosidad intensa por saber más sobre Issei. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de la puerta, que se abrió para dar paso a Koneko. Sus ojos dorados se posaron inmediatamente en los dulces que estaban sobre una mesita, y sin dudarlo, tomó uno y se sentó a probarlos. Parecía un niño que había encontrado un nuevo juguete, aunque este era comestible. Por lo que veo, Koneko-chan terminó su comida más rápido de lo habitual. ¿Ha pasado algo interesante?, preguntó otra chica que estaba al lado de Rias. Esta chica tenía el pelo negro recogido en una cola de caballo extremadamente larga que llegaba hasta el suelo, con dos mechones que sobresalían de la parte superior e inclinados hacia atrás, sostenidos por una cinta naranja. Sus ojos eran de un hermoso color violeta y tenía un cuerpo voluptuoso. Vestía el uniforme de la academia, al igual que las demás chicas. Ella era conocida como Akeno, una de las mujeres más hermosas de la academia. Era codiciada por algunas chicas y adorada por otras debido a su gran belleza, que rivalizaba con la de Rias, su amiga. Sí, me encontré con un chico con un aura extraña, respondió Koneko con cierto enojo, lo que no pasó desapercibido para Akeno. Ara, parece que nuestra pequeña está enojada por algo, comentó Akeno con una sonrisa mientras Rias se sentaba en una de las alfombras. ¿Cómo era?, preguntó Rias con interés. Koneko reflexionó por un momento. Era como si dos polos opuestos convivieran. La vida y la destrucción. Era extraño. Además, su presencia era casi inexistente. Ya veo, respondió Rias, quien ya tenía una idea de quién se trataba solo por las descripciones. Quiero que lo vigiles, creo que se llama Issei, ordenó con tranquilidad antes de dar un sorbo al café que Akeno había preparado. Koneko no cuestionó la orden y asintió. Akeno, por su parte, tenía una idea de lo que Rias estaba planeando. Parece que conoces a ese chico, ¿verdad?, preguntó Akeno. No lo conozco en el sentido tradicional, solo me llamó la atención. Además, el hecho de que Koneko no pudiera percibir su presencia significa que no es normal. Podría tener un Sacred Gear, respondió Rias mientras recordaba a Issei. Akeno rió y no hizo más preguntas. En ese momento, Rias se había involucrado en un asunto que podría cambiar su vida, y estaba ansiosa por encontrar a alguien que la liberara de ello. Sin embargo, Akeno también sentía curiosidad por ese chico que tenía intrigadas a sus dos amigas. Pasó la hora, y ya era momento de la salida. Issei se dispuso a regresar a su casa, pero antes hizo una parada en una tienda de dulces. Finalmente, podría disfrutar de su dulce con tranquilidad y paciencia, saboreándolo antes de llevarlo a su estómago. Sin embargo, su momento de placer se vio interrumpido por una voz que provenía de una chica que estaba detrás de él. Disculpa, ¿tú eres Yodou Issei?, preguntó tímidamente la chica, que tenía el cabello largo de color negro que llegaba hasta sus caderas y unos hermosos ojos violetas que reflejaban nerviosismo. Issei estaba a punto de maldecir su mala suerte, pero sin dejar de lado su helado de chocolate, lo disfrutó tranquilamente antes de dirigirse a la chica. Una vez que terminó de saborear su dulce, se volteó hacia la chica, quien se puso aún más nerviosa debido a la mirada de Issei. ¿Quién pregunta?,
respondió Issei con cierto desinterés. Me llamo Yuma, respondió la chica nerviosamente. Issei notó que ella llevaba el uniforme de otra escuela, lo que sugería que era una estudiante de otra academia. Sin embargo, Issei sabía que ella era algo más que eso, algo sobrenatural. Precisamente, un ángel caído. Al parecer el destino quería que Issei entendiera o que encontrara algo en esta vida, tal vez por eso tuvo esta segunda oportunidad. Capítulo 7. El camino de Issei. Issei se encontraba cenando en casa con sus padres. Por supuesto, ellos notaron su nueva apariencia y no pudieron evitar hacer preguntas al respecto. Él simplemente les dijo que se había teñido el cabello. Afortunadamente, no indagaron más y se centraron en la comida. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad de la escena familiar, Issei se sentía intranquilo. Sus pensamientos giraban en torno a Yuma, la estudiante de otra academia que se le había declarado y a la que había rechazado de manera fría. Una sensación incómoda se aferraba a él. En el camino de regreso a casa, había percibido una presencia sigilosa que lo seguía desde las sombras. Aunque le resultaba vagamente familiar, no podía recordar de quién se trataba. Supongo que me he metido en problemas, ¿verdad, Drake? Preguntó a su inquilino, mientras este soltaba una risa, y se dirigía a su cuarto. Bueno, ya sabes cómo es esto, creo que la suerte no está precisamente de tu lado, mencionó Drake desde la muñeca del brazo derecho de Issei. Issei tomó las palabras de su inquilino y solo suspiró. No sabía por qué siempre atraía a personas que solo le traían problemas. Aparentemente, la habilidad invencibilidad cósmica necesita ser mejorada. Pero primero tengo que aprender a controlar una habilidad en específico del reino del conocimiento, dijo mientras se ponía a meditar. Pasaron las horas y ya era de mañana. Issei se despertó, solo para escupir un montón de sangre negra. Al parecer, será difícil adquirir esa habilidad, dijo cansado y asqueado. ¿Qué habilidad estás tratando de aprender?, preguntó Drake. Issei lo pensó un rato y respondió. Es una habilidad que, en mi antiguo mundo, te convertía en la persona más poderosa y respetada con solo aprenderla. Era la habilidad aprendizaje instantáneo. Es una habilidad codiciada, pero obtenerla era extremadamente difícil. Solo una persona la tenía, el rey del reino del conocimiento. Es ciertamente una habilidad poderosa, pero ¿cómo planeas obtenerla?, preguntó Drake. ¿Sabes por qué me convertí en enemigo de todos los reinos? Obtuve esta habilidad y probé todas las habilidades principales de los reinos, lo que me convirtió en la persona más poderosa y me permitió vengarme de ellos. Era glorioso, respondió con nostalgia. Además, esta habilidad requiere tener una mente fuerte, pero ahora mi mente es más frágil que un cristal. Por eso, debo fortalecer mi mente antes de pasar a la siguiente fase. Imagina cuán poderosos seremos si vuelvo a aprender todas las habilidades, se rió. Drake estaba sorprendido por cómo Issei había sido el más poderoso en el pasado, pero algo lo inquietaba, así que no dudó en preguntar. ¿Y qué planeas hacer con tus habilidades originales? Supongo que eran más poderosas que estas habilidades, ¿no? Issei se quedó en silencio y suspiró. No sé qué hacer con ellas. Esas habilidades siguen selladas en mi interior. Pero son como parásitos para mí, aunque creo que algún día el sello se romperá y tendré que volver a usarlas, dijo con preocupación. Sus habilidades originales eran poderes que él mismo había creado o experimentado en el pasado. Cada una de ellas tenía un oscuro pasado que Issei preferiría no volver a experimentar. Sin embargo, si el sello se rompe, no está seguro de si esta vez podrá mantener la cordura. Es por eso que quiere aprender esa habilidad del reino del conocimiento. En ese momento, su mente debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar la pesada carga que cada habilidad lleva. ¿Sabes, Drake? Ahora tengo un objetivo, aunque sea temporal, pero es un objetivo, mencionó intrigando a Drake, quien no tardó en preguntar. Me di cuenta de que este mundo está regido por la fuerza y el poder. Si eres poderoso, nadie se mete contigo, pero si eres débil, te menosprecian. Así que yo, Yodo Issei, seré el ser más poderoso de este universo. El nombre Issei, el dragón inmortal infundirá temor y nadie se atreverá a enfrentarme. Cuando Drake escuchó el objetivo de Issei, solo pudo pensar que él será lo suficientemente poderoso como para enfrentar al mayor enemigo de esta dimensión.
Por lo tanto, lo apoyaría en lo que pudiera. Issei se dispuso a ponerse el uniforme de la Academia Quo, aunque le quedaba un poco ajustado debido a su cambio físico significativo después de su muerte. No obstante, no le molestaba en absoluto. De hecho, le quedaba genial. En su camino hacia la academia, se encontró de nuevo con la chica que una tarde lo había rechazado. El destino parecía estar en su contra. Tal vez él no se diera cuenta, pero el destino intentaba comunicarle algo, aunque Issei inconscientemente lo rechazara. Hola, saludó la chica llamada Yuma con una enorme sonrisa. Pero en el fondo, ella estaba nerviosa. Tenía miedo de que el chico que tenía frente a ella empezara a odiarla. En realidad, ella era un ángel caído, uno de esos seres rechazados por la luz. Estaba enamorada de este humano, aunque en realidad sabía todo sobre Issei. Desde el momento en que lo conoció, nunca olvidó su rostro, el sentimiento, la sensación que experimentó en ese momento. Cuando lo conoció, parecía que él era su salvación de su abismo. Desde ese momento, ella comenzó a vigilarlo, como una especie de guardiana, y era consciente de ello. Pensaba que lo hacía por amor, pero en realidad, tenía otros objetivos. Quería protegerlo, incluso si eso significaba protegerlo de su propia raza, porque el humano al que amaba poseía un Sacred Gear. Tenía miedo de perder a su querido amor, por lo que se ofreció a vigilarlo. Y así lo hizo, lo protegió de los demonios, incluso lo protegió de su propia raza. Pero cuando su líder la envió en otra misión, no pudo estar allí para él. Cuando finalmente regresó, solo encontró a Issei sufriendo en aquel lugar, luchando con una chica. En ese momento, sintió una oleada de ira. Quería matar a esa chica por lo que le estaba haciendo a su amado, pero pronto se dio cuenta de la verdad. La chica estaba ayudando a Issei, y sus ganas de matarla retrocedieron. Observó impotente cómo su querido amor sufría una dolorosa transformación, su sangre preciosa manchando su ropa. Quería hacer algo, pero se sintió impotente. Por primera vez en su larga vida, se sintió inútil. Pero lo que sucedió después la dejó completamente perpleja. La esencia de Issei desapareció. Sintió un miedo indescriptible y, sin darse cuenta, se alejó volando. Las lágrimas corrían por su hermosa cara. Para ella, el tiempo se había detenido, pero poco después volvió a sentir la esencia de Issei, lo que alivió su corazón. Ahora podía controlar su cuerpo y regresó en un abrir y cerrar de ojos, pero ya no encontró a Issei. Sabía que él había regresado de la muerte y que ya no era humano. Pero estaba feliz. Ahora él podía defenderse de los enemigos que pudieran acecharlo. Su amor por él crecía con cada día que pasaba. Era la primera vez que hacía algo así por alguien. Pasaron los días y ella decidió confesar su amor. Lamentablemente, él la rechazó fríamente. El amable y alegre Issei había desaparecido, y ahora solo se veía en sus ojos la seriedad y la muerte. Quería llorar por ser rechazada, pero no se rendiría. Amaba a Issei y estaba dispuesta a demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. A partir de ese día, ella estaría cerca de Issei. Aunque Issei no estaba consciente de los pensamientos de Yuma, en realidad pensaba que ella era una caída con la intención de causarles problemas. Sin embargo, no sintió la necesidad de ignorar su saludo, por lo que devolvió el saludo. Buenos días, comenzó Issei. Yuma mencionó su nombre con emoción. Su querido lo estaba saludando, pero se sentía triste por haberle mentido sobre su nombre verdadero. Rainare. Yuma, ¿eh? Hermoso nombre. Y perdón por lo de ayer, dijo Issei mientras se disculpaba. No te preocupes, pero sabes, en parte yo tuve la culpa. Yo también rechazaría una confesión de un extraño, mencionó. Además, para que lo sepas, no me rendiré hasta que me aceptes como tu novia, dijo con determinación. Issei no supo qué decir. Esta chica era extraña en muchos sentidos, pero se preguntaba por qué haría eso. Mucha suerte con eso, dijo mientras se alejaba, dejando a Yuma completamente roja con sus pensamientos. No me rechazó, más bien me aceptó indirectamente, pensó, con su corazón latiendo descontroladamente. Issei seguía caminando, totalmente extrañado por el encuentro. «Qué extraño», pensó, confundido. «¿Qué pasa, compañero?», preguntó Drake. «Es ella, la chica llamada Yuma».
No tiene esa aura como el ángel caído que conocí, más bien se parece a la de Ángel, interrumpió Drake. Sí, su aura poco a poco cambia. Al parecer, la chica se enamoró de ti, o eso creo. ¿Amor? Susurró para sí mismo mientras continuaba su camino hacia la academia. En el pasado, él estuvo enamorado de una persona en especial, pero lamentablemente no pudo disfrutar de ese sentimiento, porque se lo arrebataron. Todavía recuerda el tiempo compartido con esa persona, y en el día que ese recuerdo hermoso se convirtió en un trauma que hasta ahora tiene miedo de experimentar de nuevo. Tenía miedo de enamorarse de nuevo y pasar por lo mismo, pero sabe que en algún momento lo hará, aunque no quiera. Será en ese momento en que luchará y protegerá ese amor. No permitirá que las cosas de su pasado lo atormenten cada día. Por eso tiene que aprender a fortalecer su espíritu. Para eso, primero tiene que dominar la habilidad de aprendizaje instantáneo. No importa si eres poderoso, si tienes el espíritu débil, no eres invencible. Él puede ser inmortal, pero su espíritu es tan frágil como su mente. En esta vida, no permitirá cometer el mismo error que en el pasado. En esta vida, tiene que ser perfecto, tiene que ser poderoso, incluso más poderoso que un dios o más que eso. Si tiene el poder absoluto, podrá proteger a su familia o a su futura familia, si es que encuentra a la persona indicada. Pero para hacer eso, primero tiene que salir de este horrible lugar. Destacará como un alumno perfecto y ejemplar. Bien, si quieren que tenga una actitud de un alumno ejemplar, entonces lo tendrán. Capítulo 8. El duelo del pasado y el futuro. Issei caminaba con una elegancia que parecía desafiar la gravedad hacia la academia, atrayendo las miradas curiosas y admirativas de todos los estudiantes. Su presencia destacaba como un faro en medio de la multitud, y su porte parecía el de un noble en un mundo de plebeyos. Los lentes que adornaban su rostro complementaban su apariencia, otorgándole un toque intelectual, y sus zapatos, pulidos hasta brillar como estrellas, parecían elevarlo sobre el suelo que pisaba. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de moverse. Caminaba con una gracia que parecía elevarlo del suelo, sus pasos eran tan suaves como el viento, y su uniforme, aunque simple en su diseño, tenía un toque de elegancia que lo hacía resaltar. Tanto chicas como chicos se encontraban desconcertados ante esta transformación, especialmente considerando su reputación previa como uno de los 3 pervertidos del instituto. Issei había experimentado un cambio drástico en su personalidad de la noche a la mañana, y el trío de pervertidos que solía liderar ahora estaba en medio de una pelea interna, incapaces de comprender esta nueva faceta de su compañero. Ante las miradas sorprendidas, Issei se sintió como una persona importante y ajustó sus lentes con un toque de elegancia. Estos lentes habían sido adquiridos de un estudiante desprevenido que pasaba por ahí, lo que añadía un toque de misterio a su figura. Decidido a abandonar este lugar de una vez por todas, Issei se había propuesto mejorar su situación de cualquier manera posible. Para lograrlo, estaba decidido a mejorar sus calificaciones y a ganarse la popularidad que tanto deseaba, y esto comenzaba desde ese mismo día. Mientras se dirigía a su salón de clases, forzó una sonrisa elegante para no parecer demasiado serio ante los demás. Sus compañeros, al verlo, solo podían pensar que era un estudiante nuevo que había ingresado al instituto, pero esa suposición se desvaneció cuando lo vieron tomar asiento en su lugar habitual. No pudieron evitar examinar cada detalle de su nuevo aspecto, preguntándose cómo había logrado transformarse de esa manera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que, a pesar de su apariencia elegante, seguía siendo Issei en esencia. La cuestión de por qué se veía tan bien en su uniforme mientras que otros chicos no lo lograban de la misma manera quedó en el aire, y muchos comenzaron a atribuirlo simplemente a una cuestión de carisma innato. Lo más sorprendente de todo esto fue que, durante toda la clase, Issei prestaba atención y participaba activamente en cada pregunta y ejercicio que el profesor planteaba. Era como si la clase solo existiera para Issei y el profesor, y todos los demás fueran simples espectadores de esta actuación magistral. Una semana pasó, y la popularidad de Issei creció exponencialmente, al igual que sus calificaciones académicas. En tan solo una semana, había recuperado su reputación y ganado un nuevo apodo. El Duque Oscuro, un título que hacía honor a su actitud noble y su recién adquirida frialdad. Sin embargo, Issei sabía que eso no era suficiente.
Era consciente de que debía hacer algo más, algo que convenciera al director de permitirle abandonar este lugar que odiaba con toda su alma. En ese momento, Issei se encontraba en su lugar habitual, disfrutando de la brisa fresca que soplaba suavemente por el lugar, aunque a menudo se veía interrumpido por el delicioso aroma de la comida de Koneko. Ella solía aparecer después de Issei y se sentaba a disfrutar de su almuerzo. Aunque no le molestaba en lo absoluto, había un problema. El aroma de la comida le provocaba un hambre voraz. A veces, Issei le pedía a Koneko que se retirara, y en otras ocasiones, él mismo se iba en busca de tranquilidad. Durante esta semana, había tenido que hacerlo en varias ocasiones, ya que no podía concentrarse con aquel apetitoso aroma en el aire. A lo largo de esos días, Issei no había dejado de meditar para fortalecer su mente. A pesar de que los resultados eran notables, aún no había logrado aprender la habilidad de aprendizaje instantáneo. Sin embargo, estaba seguro de que estaba cerca de dar el salto a la siguiente fase. Solo necesitaba entrenar su mente un poco más. En su camino hacia su salón de clases, se cruzó con Katase y Murayama, quienes parecían necesitar su ayuda y sostenían algunas hojas entre las manos. Issei, ¿puedes dedicarnos un poco de tu tiempo?, llamó Murayama con una sonrisa esperanzada en el rostro. Issei se detuvo, intrigado por lo que necesitaban. Sí, ¿en qué puedo ayudarlas?, Murayama se apresuró a explicar. Seré breve. Queremos que participes en la competencia de Kendo con nosotras, dijo, esperando la respuesta de Issei. Issei encontró esto sorprendente, especialmente viniendo de ellas. Es curioso, sobre todo viniendo de ustedes. No hace mucho, prácticamente éramos enemigos, y ahora me están pidiendo esto. Pero bueno, suena interesante. Supongo que habrá un premio para el ganador, ¿verdad? No quiero participar en vano, respondió, expresando sus dudas. Murayama y Katase intercambiaron miradas y asintieron ambas al unísono. Sí, habrá un premio para el ganador. Además, como somos parte del club de Kendo, estamos a cargo de organizar esta competencia, ya que este año enfrentaremos a estudiantes de la prestigiosa Academia Zenith, que nos visita como parte de un evento especial, explicó Murayama. Y si no sabes Kendo, podemos enseñarte. Somos bastante buenas en eso, agregó Katase con una sonrisa confiada. Issei negó con la cabeza. No es necesario. Practiqué Kendo desde que era un niño, así que no necesito que me enseñen. Solo necesito saber cuándo es la competencia. Murayama asintió agradecida. La competencia será la próxima semana. Si necesitas algo, no dudes en pedírnoslo. Issei asintió con determinación. Gracias por la información. No se preocupen, estaré listo. Mientras Katase y Murayama se despedían, se retiraban rodeadas por un enjambre de chicas curiosas que las bombardeaban con preguntas, Issei se retiró profundamente absorto en sus pensamientos. Poseía un conocimiento sólido sobre el Kendo, aunque estaba consciente de que en lugar de luchar con espadas reales, se utilizaban espadas de madera. Pero eso no lo preocupaba en lo más mínimo. Se sentía preparado para la competencia. El tiempo no esperaba a nadie, y faltaban apenas unos días para el inicio de la competencia de Kendo. Sin embargo, Issei no estaba nervioso. Lo que realmente le importaba era que había completado con éxito la primera fase de su entrenamiento y estaba a punto de iniciar la segunda fase, que consistía en aprender una habilidad especial. Esta fase era peligrosa por naturaleza, y estaba basada en todo el trabajo y el esfuerzo que Issei había invertido a lo largo de su vida. Originalmente, se componía de 5 fases distintas, pero Issei había decidido resumirlas en una sola etapa. No obstante, era una fase extremadamente peligrosa. Si no lograba superarla con éxito, podría dañar gravemente su propia conciencia, afectar su espíritu o, incluso, borrar todos sus recuerdos. Era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Por eso, Issei meditaba incansablemente, decidido a fortalecer su mente al máximo. Aunque no estaba seguro de poder lograrlo, su determinación era inquebrantable. Mientras Issei se encontraba inmerso en su meditación, rodeado por un aura transparente que parecía fundirse con el entorno, fue transportado a una visión. En ese mundo onírico, se encontró con una figura oscura que se asemejaba a él, pero que no era él mismo, sino un recuerdo distante.
Con un solo pensamiento, Issei hizo que esta figura se desvaneciera en la nada. Aquí, la lucha se libra en el terreno de la mente, no en el físico, reflexionó Issei mientras continuaba avanzando. A medida que avanzaba, se encontró con una especie de ruptura en el espacio-tiempo, que brillaba intensamente como una advertencia de peligro. A pesar de la advertencia, Issei decidió atravesarla, lo que lo llevó a encontrarse en otro plano. Este nuevo lugar era como un paraíso en sí mismo, con un cielo estrellado que formaba constelaciones que decoraban el firmamento. Bajo sus pies, se extendía una exuberante vegetación, y criaturas fantásticas corrían y jugaban en libertad. Entonces, ¿este lugar sigue siendo el mismo?, reflexionó Issei mientras avanzaba con curiosidad. A medida que avanzaba, se topaba con una serie de objetos valiosos y míticos, como montones de oro, un katana que irradiaba un poder sobrenatural y un majestuoso Pegaso. A pesar de la tentación que representaban, Issei los ignoraba a todos con determinación, pues sabía que lo que buscaba tenía un valor mucho mayor y más profundo. No obstante, su camino se vio bloqueado por un gran espejo que se erigía en su camino. En su reflejo, Issei se veía a sí mismo, cubierto de sangre, con los ojos inyectados en rabia y sed de venganza. Era él mismo, pero en su pasado. Issei simplemente dejó escapar una risa lúgubre y esquivó con elegancia una onda de poder que emitió el reflejo. Después, se enfrentó a su propia imagen pasada. No permitiré que recuperes este poder. Ya no más. Este poder me pertenece y solo a mí, susurró el Issei del pasado, su voz cargada de resentimiento. Así que tú, un simple recuerdo, crees que eres rival para mí. Respondió Issei con un aire de confianza en sí mismo, desafiando a su yo del pasado. El aire mismo parecía vibrar con electricidad cuando los dos Issei se lanzaron el uno contra el otro en aquel plano paradisíaco. Sus miradas se encontraron en medio del silencio, que solo se rompía por el susurro suave de la brisa entre los árboles. Finalmente, el Issei del pasado rompió el silencio con determinación. Crees que puedes controlar este poder mejor que yo, pero estás equivocado. Yo lo he usado antes, lo he dominado. Y no dejaré que lo reclames de nuevo. Sin previo aviso, el Issei del pasado convocó una tormenta de energía oscura a su alrededor. Las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, y un aura siniestra lo envolvía por completo. Sus ojos brillaban con una luz malévola mientras se preparaba para un ataque devastador. Issei sabía que debía defenderse. Concentró su propia energía, rodeándose de un resplandor rojo que parecía emerger de su alma. Su determinación ardía con intensidad, y estaba decidido a no dejarse vencer por su yo del pasado. Ambos Issei se lanzaron el uno contra el otro, colisionando en una explosión de poder. El suelo tembló violentamente cuando sus energías colisionaron. El cielo estrellado se oscureció momentáneamente por la nube de polvo y destellos de luz que se desató en la pelea. Issei y su yo del pasado se movían con una velocidad sobrehumana, intercambiando golpes y bloqueos en un combate sin tregua. Issei sentía el calor de la batalla, la adrenalina corriendo por sus venas mientras esquivaba un golpe giratorio de su yo del pasado. Lanzó una serie de patadas y puñetazos, pero su contraparte respondió con movimientos gráciles y evasiones precisas. Ambos Issei estaban en su apogeo, aprovechando al máximo el poder que poseían. El suelo se agrietaba bajo la intensidad de su enfrentamiento. Los árboles eran arrancados de raíz, y el cielo parecía desgarrarse por los choques de energía. El duelo continuó durante lo que pareció una eternidad. Ambos Issei estaban agotados, pero ninguno de los dos cedía. La determinación ardía en sus ojos mientras se preparaban para el asalto final. Con un grito de furia, Issei del pasado concentró toda su energía en un puño oscuro y lanzó un golpe devastador hacia Issei. En respuesta, Issei canalizó su propio poder en su puño, que brillaba con una intensidad carmesí. Los dos golpes colisionaron en medio del campo de batalla con una explosión ensordecedora. El impacto resultante desató una onda de choque que arrasó con todo a su paso. Los árboles se desintegraron, las estrellas se apagaron momentáneamente, y el suelo se agrietó profundamente. Era un choque de poder titanesco. Cuando la humareda finalmente se disipó, Issei y su yo del pasado seguían de pie, mirándose el uno al otro con asombro. Sus golpes habían quedado igualados, y ninguno de los dos había salido victorioso. Finalmente, Issei habló con calma.
Vamos, ríndete de una vez. ¿Realmente crees que puedes vencerme? Tu tiempo ya pasó, tu yo del pasado se desvaneció. Es hora de que dejes atrás esos resentimientos y avances hacia el futuro sin miedo ni ataduras. Issei del pasado miró a su yo actual con una mezcla de asombro y reconocimiento. Comprendió que su tiempo había quedado atrás y que su yo del futuro estaba destinado a forjar su propio camino. Nunca pensé que llegaría a esto, murmuró con dificultad mientras concentraba una energía blanca en su mano. Toma, espero que utilices este poder sabiamente. Ahora, la elección es tuya si lo usas para el bien o para el mal. Solo recuerda una cosa que sé. Sé fuerte, para que no termines como yo. Con esas palabras finales, el yo del pasado se desvaneció en partículas de luz, disipándose en el éter. Issei observó cómo su cuerpo y su alma se sincronizaban de nuevo, ahora con un entendimiento más profundo de sí mismo y del poder que residía en su interior. Todo esto había sido posible gracias a la habilidad invencibilidad cósmica, una parte esencial de su crecimiento, que había logrado mantener a raya a su yo del pasado, cuya fuerza provenía de habilidades que Issei ya había superado. Es por eso que el espíritu y el cuerpo deben ser igualmente poderosos, reflexionó Issei mientras contemplaba su mano, que ahora irradiaba un aura cósmica. Es hora de embarcarme en la siguiente fase. El entrenamiento de las 12 habilidades. Capítulo 9. Lucha a través del abismo. El tiempo se agotaba, y el día de la competición se avecinaba rápidamente. Sin embargo, Issei estaba completamente inmerso en su entrenamiento. Ignoraba por completo su entorno y, en ese momento, ni siquiera tenía la noción de cuántas horas habían pasado desde que comenzó esta ardua travesía. Había comunicado a sus padres que pasaría la noche en casa de un amigo, cuando en realidad se había retirado a un lugar remoto en medio de una dimensión oscura que él mismo había creado. Había levantado una barrera alrededor de esta ubicación, construida con sus propias manos. No permitiría que ninguna distracción lo apartara de su objetivo. La nueva habilidad que había adquirido recientemente le permitía entrenar a un ritmo que desafiaba lo humano. Cada minuto se convertía en una esponja que absorbía conocimiento. De las 12 habilidades que se había propuesto dominar, ya había alcanzado la maestría en 10 de ellas de principio a fin. Aunque se sentía más poderoso que nunca, su meta final trascendía esos límites. El poder que ahora poseía era el mismo que había tenido en el pasado, y estaba decidido a superarlo. Repasó mentalmente cada habilidad que había adquirido hasta ese momento y se sintió satisfecho. Sin embargo, una de ellas brillaba por su excepcional utilidad. La habilidad aprendizaje instantáneo. Era como una esponja sedienta que absorbía conocimiento al instante. Pero la próxima habilidad que buscaba dominar era de vital importancia, incluso más que las anteriores. Se trataba de la habilidad refugio dimensional, una capacidad que podría resultar crucial en el futuro. Era la llave para manipular el espacio y crear refugios inaccesibles, un escudo contra cualquier amenaza que se interpusiera en su camino. Issei centró toda su concentración en su entrenamiento, con la firme determinación de dominar esta habilidad antes de la competición. Sabía que el tiempo se agotaba, pero esa misma urgencia solo lo impulsaba a esforzarse aún más. En su mente, visualizaba los conceptos complejos que formaban la base de esta habilidad, desentrañando cada detalle con una claridad asombrosa. A medida que practicaba, los destellos de energía dimensional danzaban a su alrededor. La atmósfera se cargaba con una tensión palpable mientras se esforzaba por comprender la verdadera naturaleza de esta habilidad. Cada intento fallido solo lo motivaba más, y cada pequeño avance lo llenaba de satisfacción. A medida que el sol se hundía en el horizonte, Issei no se detuvo. Bajo su determinación incansable, las horas se reducían a minutos, y los minutos a segundos. No tenía la intención de rendirse hasta que hubiera dominado completamente esta habilidad. Finalmente, la noche envolvió la dimensión oscura y las estrellas comenzaron a centellear en el oscuro cielo. Issei continuó practicando, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento trascendental. La barrera que había erigido resonaba con su esfuerzo, como si el mismo universo estuviera esperando para revelar sus secretos. Maldición, nunca pensé que tendría que hacer esto de nuevo. Pero es crucial si quiero alcanzar el siguiente nivel, murmuró, mientras se esforzaba por concentrar una energía oscura en su mano.
Y ahora que lo pienso, ¿dónde debería ubicar este refugio dimensional? Sin embargo, sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por una explosión de energía en su mano. Esta vez, su cuerpo entero fue absorbido por la explosión y luego expulsado a otro lugar, uno completamente oscuro. Parece que funcionó, murmuró Issei mientras se preparaba para enfrentar su próximo desafío. Este lugar era una pequeña dimensión que Issei había desgarrado de un lugar desconocido. Aunque esta habilidad le permitía crear su propia dimensión, en realidad tomaba prestada o incluso robaba una parte de otra dimensión. A veces, estas dimensiones venían con seres peligrosos, y eso tenía que solucionarse. Además, no tenía forma de saber cuánto tiempo transcurría en el mundo exterior mientras estaba en su refugio dimensional. Issei sabía que solo podría determinarlo cuando conectara su conciencia con esta dimensión. Por ahora, estaba solo y rodeado por la oscuridad, y podía sentir miradas escalofriantes que provenían de todas partes. El verdadero desafío acababa de comenzar. Issei, en un movimiento rápido, creó una masa de luz en sus manos y la lanzó al cielo, iluminando toda la dimensión. Cuando todo quedó ante la luz, se revelaron criaturas extrañas y escalofriantes. Parecía que estaban dormidas, pero gracias a la luz, se despertaron con unos rugidos de ira, eran de tamaño colosal. Había 1.000.000 de esas, cada criatura diferente a la otra. Uno tenía una forma de dragón, mientras que otros tenían formas humanas o demoníacas. Parecía el ejército de un rey demonio. Al parecer, agarré una porción de una dimensión que no debía, pero bueno, es hora de eliminar toda la basura, liberó un gran poder que se sintió en toda la dimensión. Balance Breaker. Ante esas palabras, un guante se formó en su mano izquierda para después cubrir todo su cuerpo como una armadura roja, pero esta tenía un toque de oscuridad, signo de su pasado. Vaya, Drake. Tu poder es realmente asombroso. Me gustaría probar mis poderes, pero primero quiero probar este poder, dijo, haciendo que Drake sonriera antes de observar lo que hacía su compañero. Las criaturas no dudaron en lanzarse violentamente hacia Issei, mientras escupían y lanzaban poderes tras poderes. Pero Issei los esquivaba gracias a su tamaño y agilidad. La batalla épica entre el dragón emperador rojo y las criaturas recién despertadas había comenzado. La atmósfera se llenó con un aura ardiente mientras Issei luchaba contra las criaturas monstruosas. Desplegó sus habilidades una por una, mostrando su destreza en el combate. Primero, utilizó el aprendizaje instantáneo para comprender los movimientos de las criaturas y adaptarse rápidamente a sus patrones de ataque. Luego, desató la explosión carmesí, creando explosiones de fuego que barrieron a las criaturas cercanas. Las criaturas demoníacas se abalanzaron sobre él con garras afiladas y alientos de fuego, pero Issei se defendió con su refugio dimensional, creando escudos de energía que los repelían. La batalla fue intensa y feroz, y Issei luchó con todo su poder. Cada golpe, cada explosión, resonaba en la dimensión oscura. El sonido de los rugidos de las criaturas se mezclaba con los estruendos de sus ataques. Issei se dio cuenta de que necesitaba un poder aún mayor para enfrentar a estas criaturas colosales. Maldición, son demasiado imponentes para enfrentarlos individualmente, y esto lleva demasiado tiempo, pensó Issei mientras desintegraba la cabeza de un dragón con un poderoso ataque. Bueno, Issei, ¿qué te parece usar tu verdadero poder? Interrumpió Drake sus pensamientos. ¿Mi verdadero poder? ¿Te refieres a transformarme en un dragón? Respondió Issei mientras esquivaba hábilmente los ataques enemigos. Sí. Sin embargo, su conversación con Drake se vio abruptamente interrumpida por una horda de murciélagos y demonios que los rodearon, dejándolo completamente inmovilizado. Eran como hormigas que no desaparecían incluso cuando los destruía. Issei luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero los demonios lo tenían atrapado. De repente, un rugido de ira resonó en medio del enjambre de demonios, enviando a todos volando. En el epicentro del caos, emergió un dragón oscuro con ojos que brillaban en un inquietante tono rojo. El dragón oscuro que surgió del caos tenía un aura de poder abrumadora. Sus ojos carmesíes destellaban con una determinación feroz mientras rugía, haciendo que todo el lugar temblara. Era Issei, transformado en un dragón por completo.
Sus escamas negras como el ébano relucían con un brillo sobrenatural bajo la luz de la luna, y sus garras afiladas se agitaban ansiosas por la batalla. Las criaturas que antes lo rodeaban ahora retrocedían, temerosas de la abrumadora presencia que emanaba de él. Issei, en su forma de dragón, se lanzó hacia las criaturas con un rugido atronador. Su tamaño colosal y su velocidad asombrosa lo convertían en una fuerza imparable. Sus poderosas garras aplastaban a las criaturas como si fueran insectos, y su aliento ardiente arrasaba con todo a su paso. La horda de criaturas, que una vez había rodeado a Issei, ahora estaba en plena retirada. Intentaron contraatacar, lanzando rayos oscuros y proyectiles mágicos, pero nada podía detener al dragón enloquecido de poder. Drake, atrapado en el interior del bosque Gear, observaba desde la distancia, impresionado por la magnificencia de Issei. Sabía que esta transformación era un as en la manga que Issei había mantenido en secreto. Issei continuó su devastadora marcha, arrasando con todo lo que se interponía en su camino. Las criaturas intentaron huir de la ira del dragón, pero no había escapatoria. La batalla se convirtió en una escena apocalíptica. Issei, en su forma de dragón, era una fuerza de destrucción imparable, y las criaturas oscuras luchaban en vano por su supervivencia. Sin embargo, Issei no podía detenerse, no cuando estaba en ese estado de furia incontrolable. Su mente se había nublado por el poder de la transformación, y solo podía pensar en destruir a todas las criaturas que se interponían en su camino. A medida que Issei avanzaba, aplastando y abrazando a las criaturas oscuras que se interponían en su camino, una sombra colosal emergió de entre la penumbra. Esta criatura era diferente a las demás, mucho más grande y formidable. Era un gigantesco golem de roca oscura, con runas arcanas brillando en su superficie. Sus ojos emitían una luz tenebrosa mientras observaba a Issei. Este golem no era como las otras criaturas. Tenía una inteligencia malévola y una determinación férrea. El golem levantó sus enormes puños y golpeó el suelo con una fuerza titanesca, creando ondas de choque que se extendieron por la oscuridad circundante. Issei sintió la tremenda presión que emanaba de esta criatura y se detuvo en seco. El dragón oscuro y el golem se enfrentaron, cada uno midiendo al otro con cautela. Las criaturas oscuras que los rodeaban se retiraron aún más, dejando espacio para el enfrentamiento épico que estaba a punto de desarrollarse. Issei desplegó sus alas y se preparó para el combate. Sabía que esta no sería una pelea fácil. El golem era un enemigo formidable. El golem, por otro lado, levantó sus puños y se preparó para atacar. El primer golpe del golem fue devastador, con una fuerza que parecía capaz de partir montañas. Issei lo esquivó ágilmente, pero el suelo se estremeció bajo el impacto, enviando escombros volando por todas partes. Issei respondió con una llamarada de fuego oscuro que envolvió al golem. Las llamas se retorcieron y se enroscaron alrededor del cuerpo del golem, pero este no parecía verse afectado. Siguió avanzando hacia Issei con determinación implacable. La batalla entre el dragón oscuro y el golem de roca oscura se intensificó, con cada uno lanzando ataques poderosos y esquivando los ataques del otro. La dimensión oscura se convirtió en un campo de batalla caótico, con fragmentos de roca y energía desgarrando la oscuridad circundante. Issei se dio cuenta de que esta no sería una pelea fácil. El golem era increíblemente resistente y sus ataques eran brutales. A pesar de su transformación en dragón, Issei estaba luchando por mantenerse a la par con esta formidable criatura. A medida que la batalla entre el dragón oscuro y el golem de roca oscura continuaba, Issei estaba plenamente consciente de su inmortalidad. Sabía que no podía ser derrotado en esta dimensión oscura, pero eso no significaba que pudiera subestimar a su enemigo. Se lanzó con renovada determinación hacia el golem, aprovechando su inmortalidad para enfrentarlo con valentía. El golem, por su parte, se sorprendió al ver que Issei seguía de pie a pesar de los ataques devastadores que había infligido. Esta inmortalidad desconcertó al golem, pero no lo detuvo en su búsqueda de destruir al dragón oscuro. La batalla se volvió aún más intensa, con Issei aprovechando su inmortalidad para enfrentar al golem con valentía. Sabía que debía encontrar una forma de derrotar a esta formidable criatura y restaurar la dimensión que él mismo había creado. Con cada ataque y contraataque, Issei se acercaba un paso más a la victoria.
Drake, atrapado en el Boosted Gear, observaba con alivio mientras su compañero luchaba con determinación. Sabía que la inmortalidad de Issei sería un factor crucial en esta batalla, y esperaba que pudiera usarla para superar al golem de roca oscura y restaurar la dimensión a su estado original. La batalla llegaba a su punto culminante en la oscura dimensión que Issei había creado. El dragón oscuro, consciente de su inmortalidad, no se rendía ante el formidable golem de roca oscura que él mismo había liberado. Cada golpe, cada choque de poderes, hacía temblar la dimensión. Las criaturas que antes habían rodeado a Issei ahora observaban la batalla con asombro, incapaces de comprender cómo su creador podía resistir los embates del golem. Finalmente, después de una intensa y larga lucha, Issei vio su oportunidad. En un movimiento audaz y certero, se lanzó hacia el corazón del golem, donde parecía emanar una oscuridad profunda y malévola. Sus garras se hundieron en la masa de roca, y su energía inmortal comenzó a desgarrar la forma del golem desde adentro. El golem rugió en agonía mientras su forma se desmoronaba en pedazos. La oscuridad que había envuelto la dimensión empezó a disiparse lentamente. Las criaturas que habían sido creadas por la oscuridad se desvanecieron una a una, incapaces de sobrevivir sin la fuente de su existencia. Issei, exhausto pero triunfante, salió de entre los escombros del golem de roca oscura. La dimensión oscura que había creado estaba finalmente en paz, y él se había convertido en su salvador. Drake, que había estado observando todo desde el Boosted Gear, sonrió con satisfacción. Sabía que Issei era un dragón con un potencial inmenso, y esta batalla épica había demostrado una vez más de lo que era capaz. El dragón oscuro miró a su alrededor, viendo cómo la oscuridad se retiraba y la dimensión volvía a la normalidad. Había enfrentado desafíos inimaginables, pero su determinación y su inmortalidad lo habían llevado a la victoria. Con un último rugido triunfante, Issei volvió a su forma humana. Estaba agotado, pero también lleno de un sentimiento de logro indescriptible. Había demostrado que era digno del título de dragón inmortal. Mientras contemplaba la restaurada dimensión, Issei sabía que esta había sido una prueba de sus habilidades y una muestra de su poder. Estaba un paso más cerca de alcanzar su objetivo, de convertirse en el más fuerte de todos los seres existentes, incluso más que Dios. Con su determinación renovada y su inmortalidad como su aliada, Issei estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Continuará,